Enrique, ¿qué tal estás? Muy bien, Bienvenido. África. Bueno, A ti ni te pregunto, ya te veo. Gracias. ¿Me sabrías decir quién eres? ¿Quién es Enrique? Bueno, Enrique es un ser humano como otro cualquiera, normal. Eso es todo. Te has pasado 33 años trabajando en el mundo de la industria, ¿no? Muy identificado con, me imagino, con el personaje en ese momento. ¿Qué te Sí, llevó sí, a despertar, a empezar a desidentificarte? sí. Fueron, claro, cuando empiezas a... Yo me acuerdo perfectamente, 36 años he estado yo en la industria y trabajando en ingeniería y bueno, pues con etapas más o menos duras, pero siempre trabajando mucho, ¿no? Y entonces llega un momento al final que estás muy cansado y te das cuenta, ¿no? Me di cuenta de que estaba cansado y entonces empecé a buscar otras respuestas, ¿no? Es casi lo que se suele llamar el vacío eh, eh, este, Existencial. existencial, sí. Es el vacío existencial, dices, jo, toda la vida trabajando, ¿no? Y además en un medio agresivo, porque es un medio agresivo el de la industria competitiva, ¿no? Y entonces empecé a buscar alguna respuesta, me metí en yoga, bueno, ya había hecho algunas cosas en yoga, y después del yoga vino, pues quería algo más, ¿no? En el mundo de la meditación, y me metí en otra cosa y en otra cosa, y empecé a hacer talleres de danza y yoga. O sea, que eras un buscador, ¿no? Te dabas cuenta de que había algo más, ¿no? Que tu vida no era solamente el personaje que estabas interpretando. Sí, sí. Además, he sido siempre un hombre de acción, es decir, yo nunca, nunca me meto en un estadio a ver un partido de fútbol, yo estoy jugando, ¿no? A balón, por ejemplo, ¿no? Eso siempre he sido de participar, ¿no? Y en esto también. Entonces me metí de lleno y bueno, y luego ya llegué a Baraca y en Baraca pues resulta que se me abría un abanico de lo corporal, los procesos, la meditación, ¿no? Que ¿Pero qué ya es lo que venía meditando. buscabas? En ese momento, ¿qué es lo que buscabas, Enrique, para ir a Baraca? O sea, parar tu ritmo, parar tu mente, o sea, no dejarte llevar por la vida, ser tú el dueño de tu propia vida. Sí, Estabas, me imagino, que en un ambiente muy competitivo, muy exigente. sí, yo lo que pretendía al entrar en todas estas disciplinas, en todas estas herramientas, es ahondar dentro de mí, ¿no? Buscarme a mí mismo y bueno, siempre pensando que si me buscaba a mí mismo podía estar mejor con los demás, ¿no? Con los otros. Esto lo pensaba así, ¿no? Entonces tuve una etapa de mucha eh, terapia emocional. Alguien que diga, oye, terapia emocional necesitaba terapia emocional. No necesitaba. Simplemente necesitaba expandir de alguna manera mi manera de ser, ¿no? Y para mí fue excepcional. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Ahora que estamos trabajando, por ejemplo, que estoy trabajando con la sombra, entonces también trabajé en los talleres aquellos, pues me doy cuenta de que tenemos muchas cosas ahí en el sótano, ¿no? Entonces, en la medida que vamos eh, sacando puntualmente cosas que te afectan a la vida diaria estoy hablando, a la vida diaria, en la medida que vas sacando cosas del sótano, le vas poniendo conciencia y te das cuenta que ahí va, mira, tengo este atasco por un lado y tengo esta cualidad por el otro. Es decir, a un atasco siempre corresponde una cualidad y te empiezas a tomar conciencia de las dos cosas y te equilibras, que es Pero, de lo pero que se antes de trata. llegar a ese punto del equilibrio, ¿no? O sea, a mí me gustaría que rascáramos un poquito más en lo de antes. ¿Hace falta una crisis existencial para que realmente emerjan nuestras sombras? Eh, Quiero decir, a ver, bueno, yo, Enrique, yo es como lo he vivido, ¿no? O sea, yo lo que he vivido es que
había como una especie de insatisfacción, de angustia. Tú antes hablabas de vacío existencial. Y yo, en mi propia experiencia, lo que llegué a sentir es que las sombras querían salir y mi ego impedía que salieran. Entonces había ahí como una pugna incoherente que al final explotó. Tarde o temprano acaba explotando. Yo creo que es la fuente del sufrimiento del ser humano, ¿no? Hasta que eres capaz de Sí. empezar a ver las sombras y que esas sombras emergen. Yo tuve crisis precisamente porque verdaderamente es agotador. Es decir, la cantidad de energía que empleamos, en mi caso al menos, que empleaba yo para intentar, como acabas de decir tú, controlar desde mi ego todas lo oculto en mí, ¿no? Esa cantidad de energía, cuando lo despejas o cuando lo llevas a la conciencia, se libera. Y entonces puedes fluir de una manera completamente distinta, ¿eh? Sí, Pero ese es el gasto de energía lo que claro, te... Lo que te... pero estamos hablando de un nivel inconsciente. Es decir, que todo este mecanismo de ocultar esas sombras es inconsciente. Nosotros nos autoengañamos, no somos conscientes de que existen esas sombras. Tiene que pasar algo en nuestra vida para que empiezan a emerger. Sí, sí, verdaderamente cuando suelen emerger más fuertemente cuando tienes una crisis real, pues existencial, o una crisis o una enfermedad, o una separación traumática, por ejemplo, de lo que sea, ¿no? O un duelo traumático. Hay gente que en el duelo el sufrimiento le lleva a destaparse, ¿no? Y bueno, sí, tiene que haber suele haber un movimiento que destapa ahí, ¿no? ¿Y qué son esas sombras, Enrique? ¿Qué son esas sombras? La sombra, en la sombra está todo aquello que no queremos ver, ¿no? Entonces, está ahí oculto y estamos continuamente tapándolo. En cuanto emerge un poquitín, como tú antes lo has dicho además, enseguida lo tapamos, ¿no? Y entonces, pues seguimos ahí siguiendo las pautas automáticas que todo el tiempo estamos ejercitando, esos patrones mentales, esos patrones incluso corporales, ¿no? Entonces, estamos repitiendo. Entonces, en el momento que tenemos eh, una etapa en nuestra vida que nos mueve la sombra, nos mueve algo que estaba oculto y que probablemente vino de niños, vino de nuestra niñez, mucho está acumulado y tapado en la niñez, tapado desde la niñez. Entonces, de repente, emerge y nos empieza ahí como a violentar, ¿no? Empieza una agitación interior. Entonces, el esfuerzo que hacemos por tapar, pues bueno, pues es lo normal. Ahora bien, si dejamos fluir la sombra, y si dejamos emerger la sombra y resulta que tenemos un atasco, ¿no? Vemos emerger la sombra. Entonces, le preguntamos a nosotros mismos como metodología, esto es una metodología clásica. Si le preguntamos a esa sombra qué es lo que quieres, quién eres tú, dialogamos de tú a tú con tu sombra, ¿no? De repente, dialogamos desde nosotros y cogemos también, nos cambiamos, solemos hacer con sillas, te cambias de silla y empiezas a hablar con ese atasco y te empieza a emerger respuestas a ti. El que está hablando no eres tú, es tu atasco, ¿no? Y te cambias de silla y sigues preguntando y tal, pum, 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 y empieza a emerger unas cosas nuevas. A mí Cosas nuevas que estaban ahí y que vienen de forma automática. me está recordando, yo creo que lo decía Galileo Galilei, ¿no? Que el ser humano no puede aprender nada porque todas las respuestas están dentro de uno mismo. Y al hilo de lo que acabas de decir, que me gustaría que lo explicaras más, ¿no? Porque igual llega a esta conversación alguna persona que dice, bueno, pero ¿qué me están hablando de sombras? Lo ven todo como muy abstracto, ¿no? Entonces, en nuestro día a día,
para que nos entiendan, ¿no? Porque estamos hablando a un nivel, todo esto el ser humano funciona a un nivel muy inconsciente, no es consciente de que está ocultando las sombras, no es consciente de que desarrolla un personaje para tapar esas sombras. Y que desarrolla un patrón para sentirse querido, y para sentirse querido muchas veces tiene que ocultar esa parte de sombra, ¿no? Pero realmente las sombras en nuestro día a día, ¿cómo las percibimos? Porque nosotros somos proyecciones, ¿no? O sea, somos los responsables de la película. Todo lo que nos molesta, Enrique, es un reflejo de nuestra sombra. Bueno, en parte. Aquí, la sombra viene un poquito después. Lo fundamental a nosotros nos parece, y en eso trabajamos aquí en Baraca, ¿no? Mucho. El día que la gente, o sea, que el día que te das cuenta, ¿no?, de que estás funcionando de manera automática, con patrones automáticos, que incluso tu deseo no es lo que deseas, sino lo que te han enseñado a desear, incluso tu deseo es automático, ¿no? Entonces, el día que coges ese, dices, pero bueno, ¿pero qué soy aquí? ¿Una marioneta o qué? Soy una marioneta de mis propios programas, de mis propios programas automáticos, ¿no? Y empiezas a darle vueltas ahí, porque dices, no puede ser, ¿no? Cuando nos queremos salir de lo automático es cuando empiezan a asomarse cosas que para nosotros inexplicables, y empiezan las preguntas, ¿no? Empiezan la necesidad de, más que preguntas, la necesidad de respuestas. O sea, están ahí, la necesidad de respuestas. En ese momento es cuando podemos de alguna manera cultivarnos, ¿no? Y bueno, y hay métodos, ¿eh? Hay métodos. Entonces, el método de la atención consciente, llevar todos los fenómenos estos automáticos a una atención del momento a momento, ¿no? Pues es una técnica más, es una metodología, ¿eh?, que nos lleva directamente, precisamente, a la meditación, pero eso es otro tema. Entonces, la atención momento a momento lo que nos hace es precisamente ahondar en el momento, ¿no? Nos saca parcialmente del programa y nos permite estar con nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese medio es cuando podemos observar incluso la emergencia de la sombra, de las cosas ocultas, ¿no?, que es una cosa más. La sombra está ahí, para todos, y además es una historia interminable, pero bueno. ¿Tú crees que las sombras, no hay que pelearse con las sombras, no? Hay que abrazarlas, entenderlas? Sí, yo suelo decir que con la sombra hay que, de alguna manera, tengo que emplear el recurso de la sombra, es decir, hacerla mi aliada. ¿Cómo puedo hacerla mi aliada? Pues hablando con ella, porque resulta, y aquí hay algo sistémico que no se explica muy bien, ¿eh? Resulta que cuando tú te sales y coges con distancia y observas tu sombra, ¿no? Un cojín, ¿eh? Pero estás hablando con tu sombra, te sientes hablando con tu sombra, ¿no? Coges el lugar de tu sombra, ¿eh? En ese momento yo no sé exactamente qué pasa, pero hay una conexión, ¿eh? Por supuesto tienes que estar ahí de alguna manera centrado, ¿no? Hay algo sistémico que te empieza a dar respuestas, empiezas a hablar y no sabes de dónde salen esas respuestas, ¿no? Esa es la magia del momento, lo sistémico, ¿no? Que hacer hablar al inconsciente, ¿no? Y entonces sigues, y entonces estás jugando, ¿no? Esto es muy normal en muchos autores, ¿eh? Desde Diravansa hasta Freud, ¿eh? Y entonces empiezas a hablar, y cuando ya estás familiarizado, resulta que estás volviendo ese inconsciente que te estaba haciendo sufrir, al hacerlo consciente, pues se convierte en tu aliado y se abre un espacio aquí de apertura.
Eso es el ¿Qué es lo que famoso dicho de la comprensión libera. Es cuando de repente dices, ¡buah! Ya sé de dónde venía esto. ahí, ahí. Sin embargo, no hay que olvidar que la sombra es una historia interminable, ¿no? Es decir, siempre hay sombra, que siempre puedes trabajar, pero si lo conviertes en una especie de método cotidiano, cuando tienes un atasco emocional y no sabes de dónde viene, ahí está la sombra, ¿eh? No sabes de dónde viene, no lo ves, ¿no? Incluso, incluso sabes de dónde viene en el sentido de que, pues, yo qué sé, una traición, ¿no? Es como muy claro. Pero en una traición se puede reaccionar de muchas formas. De muchas formas. Es decir, por decir algo, ¿no? Una traición pues es algo, es duro de encajar porque te están haciendo daño en algo que tú que confiabas, ¿no? De esa persona o de esa situación y te están fallando de plano, ¿no? ¿Eh? Entonces, hay muchas maneras de reaccionar en una traición. ¿Eh? En una traición, pues, la ira, pues puedes salir con ira, puedes salir con resentimiento a tope, puedes quedarte en el resentimiento, que sabes que lo que te hace el resentimiento es atar, unir al objeto de tu traición, es fatal. O también puedes decir, bueno, la traición, esto me ha sucedido a mí, pero no es un tema mío. O sea, la traición no viene de mí, viene de fuera, ¿no? Y cuando resulta que ves que ahí hay una sombra, en el sentido de, ¿qué es lo que me crea mi resentimiento por esta situación? Y ahí puedes deshilar, ¿no? ¿Qué es lo que te está creando? Y cuando llegas a deshilar, dices, en efecto, la traición es cosa tuya. Recibo tu traición, no la quiero, quédate con ella. Y la mandas, ¿no? Sí, pero si te afecta, Y luego arreglas tu situación. eso te iba a decir, que si te ha afectado la traición, o sea, porque imagínate los dos ante una traición, ¿no? Porque a uno le afecta más que a otro. Si a ti te afecta más la traición, por ejemplo, que a mí, es porque hay algo que hay en ti que tienes que sanar. Ahí está. Y igual a mí no me afecta tanto porque comprendo desde dónde está actuando la otra persona y sé que es un problema suyo. Digo yo, que constantemente estamos en proyecciones, tengo esa sensación. Pero me ha gustado... Sí, No, depende del ego también, o sea, del ego que tenga cada cual. Ahí se suele ver, ¿no? ¿Eh? Y ahí se suele ver que el posicionamiento de la gente en los temas duros, en los atascos duros, ¿no? En las emociones difíciles que se llaman, ahí es donde se ve el talante de la gente y el equilibrio interior, ¿no? Chico, hay gente que parece que verdaderos, o sea, incluso maestros que desarrollan pues eso, mucho rechazo y incluso resentimiento, y yo qué sé, y entran en la competición y todas estas. Y en cambio hay, pues yo qué sé, como decía una amiga mía, el que limpiaba los cristales del portal de mi casa, ¿no? El limpiador de cristales, que estaba a las 8 de la mañana allí dándole y observando poquito a poco cómo se limpiaba, estaba en sí. Ese hombre puede estar más iluminado que el maestro que nos está enseñando. El ego muchas veces se quiere apropiar de cada paso que damos. Yo creo que yo siempre digo que, o sea, que de cada paso que da nuestra alma, porque muchas veces también puedes llevar un camino de espiritualidad, pero enseguida aparece el ego y se quiere apropiar de la situación, ¿no? Por eso me imagino que es por eso, ¿no? Que hay maestros que se creen muy iluminados y ya han desarrollado un personaje en torno a esa iluminación y a ese proceso espiritual. Pero Enrique, a mí me encanta una cosa que has dicho antes y que la quiero rescatar, ¿no? Que me lleva sobre todo a preguntarte el tema de qué es real y qué es irreal. Ajá. Hablábamos de cómo nos movemos siempre desde nuestros pensamientos, sentimos de memoria, pero antes de profundizar en ese tema, ¿existe la realidad, Enrique? Sí, yo creo que lo real existe. ¿Eh? Yo creo que lo real existe. Sin Pero, embargo, no, dime, dime. este,
eh, ¿Qué es lo real? esto es la realidad, solemos decir. Esto es realmente, esto es la realidad, ¿no? En discusiones, ¿no? Mira, volvemos otra vez a lo de los condicionamientos, ¿no? Es tal el nivel de automatismo que tenemos a la hora de ejercer nuestra opinión, nuestra vida cotidiana, es tal el mecanismo de automático que la realidad, si se da lo real, es pura casualidad, iba a decir. Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Salirse y observar. Salir, parar y observar. Parar y observar. Y observar. Y observar el minuto siguiente y observar la evolución de lo que está pasando, ¿no? Entonces, decía un maestro mío, duda de las señales del cuerpo, de las señales de la mente, de las intuiciones, incluso también de las emociones. Pero no dudes si todas las señales están alineadas. ¿Me entiendes? Si Pero tu del cabeza, cuerpo, si tu cuerpo, dudas del cuerpo, dudas del cuerpo. Yo pensaba que el cuerpo siempre decía la verdad. Era el único que sí, decía la verdad. ya, sí, el cuerpo nunca miente, ¿no? Pero tú puedes sentir una cosa en el cuerpo y sentir otra cosa en la mente y normalmente dices, a ver, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué es lo que empiezas a dudar, ¿no? Pero si sucede que estás pensando, estás intuyendo, estás con la emoción favorable ahí y encima el cuerpo te lo está expresando, eso es lo real. De una manera muy plástica de decirlo, ¿no? Eso es lo real. Y bueno, pero vamos, en meditación sí se puede ahondar mucho en la realidad, porque claro, en la meditación lo que estamos es viviendo, ahí sí que vivimos en momento a momento, ¿no? Y ese momento a momento que nos hace salir de lo temporal, ¿no? Nos hace salir del tiempo, en el sentido de que cuando estamos meditando, normalmente estamos hacia adentro, ¿no? Cuando estoy meditando estoy hacia adentro, y estás ahí, ¿no? Pero también se puede meditar mirando aquí a la naturaleza, ¿no? Mirando a la naturaleza en el sentido de que te paras y lo observas y observas el pulso de la naturaleza. Pero en ese momento que estás observando el pulso de la naturaleza, no estás ni mirando al reloj, estás viendo la luz, estás viendo que es como atardece, sientes que es primavera, todos esos conceptos están fuera del tiempo. Todos esos conceptos no, todos esos fenómenos naturales están fuera del tiempo. Si te sitúas ahí, tienes más probabilidades de ver lo real, ¿no? De Qué sentir bueno. lo real. El otro día leía que el tiempo era un acuerdo realizado entre científicos. Fíjate, ¿eh? Y me sorprendió mucho los argumentos, ¿no? Pero realmente es una necesidad de la mente el tiempo, porque realmente no existe, ¿no? Pero eso me enlaza mucho con lo que hablábamos de lo real y de la irrealidad y de cómo vemos la vida y cómo pensamos según toda la información que tenemos en nuestra mente. Y eso enlaza, en cierta manera, con el mindfulness, ¿no? Es muy curioso que es algo que los niños lo viven plenamente, pero que los adultos perdemos esa capacidad, y corrígeme si me equivoco, Enrique, ¿no? Pero el sabor, por ejemplo, a la hora de comer, muchas veces no saboreamos lo que estamos comiendo. Nos llega antes el pensamiento, la información que tenemos sobre lo que sabes o que vamos a comer. Es decir, comemos una manzana y se adelanta el pensamiento de lo que sabe la manzana, con lo cual nos perdemos la experiencia de saborear la manzana. Y así ocurre con todo en la vida. O sea, yo te estoy viendo a ti, Enrique, y estoy viendo la imagen que tengo en mi cabeza de Enrique. Pero si me pongo a mirarte con plenitud total, igual descubro una cara de Enrique muy distinta a la que tengo en mi cabeza. No sé si me estoy explicando. Sí, bueno. Pero me llega a darme cuenta de que vivimos sin ver. Yo diría que vivimos sin sentir. Más, ¿eh? Es decir, y yo tengo la maestra en casa, mi compañera Sara, que se dedica a las plantas y todo esto, es una persona que está enraizada en la naturaleza, ¿no? Y ella dice, y ella actúa en la vida de una manera
hace lo que siente. Y cuando viene alguien a pedirle opinión y a pedirle también cosas de Sendabelarrak y de estas cosas, incluso de tarot, pues ella siempre va a lo mismo. Dice, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que sientes? Y entonces eso hace, te das cuenta, ¿qué es lo que sientes? En ese momento te vas hacia adentro, ¿no? Simplemente por la pregunta, ¿no? Y te hace parar un momento, ¿no? Y pues no sé lo que siento. Bueno, pues cuando sepa lo que sientes, vuelve. Ostras, pero es muy difícil en ciertos momentos saber lo que sientes, porque muchas veces tu mente te condiciona para saber lo que sientes, ¿o no? Bueno, pues eso es lo que se tiene que trabajar cada cual. Es responsabilidad de cada uno, ¿entiendes? ¿Cómo se Porque claro, trabaja? ¿Cómo se trabaja, Enrique? Por ejemplo, sí, yo siento que me gusta algo, pero mi mente me dice, por mis creencias, por ejemplo, que no me debe gustar. ¿Cómo equilibras? el sentir es el primer lo primero que abordamos en mindfulness, ¿no? Al menos digo, ¿no? Y entonces el sentir empieza por el cuerpo. Una vez que afinas la sensibilidad, lo que los ingleses llaman sensitivity, mejor que quiere decir otra cosa, ¿no? La sensibilidad en el cuerpo, en ese momento estás afinando tus propios recursos de sentir. ¿No? Porque si afinas el cuerpo, afinas la mente. Mente-cuerpo, cuerpo-mente al final. Entonces, ese es lo primero, ¿no? Lo segundo es afinar las emociones, es decir, tomar conciencia, ya digamos con un cierto sentir, ya hemos aprendido a sentir, por ejemplo, la gran herramienta de la respiración, ¿no? Aprendes a sentir la respiración, hasta dónde llega, qué es lo que mueve a través de la respiración y energía corporal, estoy hablando, ¿no? Todo el rato, ¿no? Entonces ya aprendes ahí. Una vez que estás ahí, ya en ese, digamos, que tienes esa herramienta trabajada, ¿no? Que cultivas y que te va a acompañar toda la vida, además, en la consciencia, una vez que cultivas eso, ya empiezas a examinar el flujo de la mente, los flujos de la mente, ¿no? Y empiezas a ver pues eso, que la mente es irreductible en el sentido de que están pasando por la mente relatos, están pasando planes, está pasando lo que me ha hecho esta mañana fulano, lo que me pasó el mes pasado, y si te descuidas y en un momento para el te sale un esto de cuando eras niño, y porque resulta que se ha cruzado algo que te ha recordado aquello y tal, ¿no? Y enlazas la memoria con la realidad del momento y demás. O sea, es un mogollón de miles de Información. señales que se producen cada segundo, ¿no? La mente no se puede parar. No se puede parar, por principio. Si paras la mente, pues serías Mueres. un idiota, así, ¿no? Estás ahí, Mira el perrito. estás, estás bajo el dominio de la mente. Entonces lo que tú sí puedes hacer es observar lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando por tu mente, ¿no? Y ni siquiera pedir permiso, ni siquiera pedir respuestas a lo que está pasando por tu mente momentáneamente, ¿no? No, simplemente observas y lo dejas pasar y entonces empiezas con una disciplina de anteponer tu presencia, tu estar presente, tu respiración y tu presencia a lo que está pasando por tu mente así como continuamente, ¿no? Es volver al cuerpo, me estás diciendo, ¿no? O sea, observar los pensamientos, pero decir, vuelvo al cuerpo. ¿Qué No, siento? la presencia es cuerpo, mente y conexión. ¿Eh? Conexión significa conexión. Conexión en tu corazón, conexión con la energía universal, ¿eh? Y eso se nos escapa aquí
a los humanos, eso es una cuestión científica. No, no, no. Hay una conexión, tú la puedes sentir cuando en meditación la puedes sentir, me refiero con los ojos cerraditos y allí sentado y en posición, eso se puede sentir, pero poco a poco la puedes sentir con los ojos abiertos y en la vida cotidiana. Entonces, si tú aprendes a observar los flujos de la mente cuando estás en presencia, bueno, pues no le das mayor importancia porque están pasando continuamente, vuelves cuerpo. La mente ya está ahí, siempre, la mente siempre está presente, ese es mi... Pero atención al cuerpo y también a tu conexión, ¿no? ¿Qué es lo que me dice en todo momento? Estoy ahí abierto, ¡pum!, miro para atrás y qué es lo que me dice aquello o aquella persona o tal, ¿no? Estás ahí como con una especie de faro. Y entonces aprendes a eso, a ver pasar continuamente, que en el fondo es tu experiencia. ¿Eh? ¿Cuál es nuestra experiencia en este momento? Tuya y mía. Pues lo que estamos hablando. Entonces, si nos centramos en ello y lo respiramos, lo demás se abre. ¿Me entiendes? Aprendemos a sentir, aprendemos a estar conectados y entonces fluyes. Háblame de esa conexión, háblame un poco más de la conexión, de lo que tú llamas conexión. Es muy difícil de traducir en palabras, ¿no? Porque claro, hay que sentir, es el sentir profundo del humano, ¿no? Es el anhelo del humano por la existencia y por el cosmos, ¿no? Pero que lo puedes llevar, a mí lo que me funciona es aquí, en el centro de mi pecho, ¿no? Sentir la respiración, ¿no? Y es como sentir ahí, expandirme en el centro de mi pecho, ¿no? Y eso me facilita mucho, en mi caso al menos, así lo enseño yo, pero no tiene por qué ser con otras personas de ahí, ¿no? Simplemente conectarte ahí. Me facilita mucho el transitar de la vida. Me facilita, sobre todo en el mundo de las relaciones, también en el mundo de las situaciones. Yo tuve un accidente, ahora me ha venido, ¿no? Tuve un accidente terrible aquí abajo, en el cruce de Iraeta. Me salté un stop que es un stop, era estúpido, ya lo han quitado, ¿eh? Porque no se veía la curva y era una recta, la gente aceleraba, la curva no la veía, no sabías cuándo salir. El caso es que yo salí y el otro había, ¿sabes? Y pum, ¿no? Pues, pumba, claro, te quedas en shock, ¿no? El gran un golpe. Y lo primero, salí, fui al otro coche y era una chica, madre de 2 niños, además, que cuando me dijo que mis hijos y no sé qué, que van a ir por ahí, tenía una rodilla acá. Bueno, pero no era nada grave, ¿no? Primero dije, fíjate, si esta mujer se muere con 2 niños, primero, ¡pa!, te viene el bajón, ¿no? Pues me senté en la carretera a meditar. Y me salió así, o sea, pumba, me senté y claro, tú no sabes, bueno, tú has visto un accidente, el montaje que se forma a tu alrededor es increíble. Ambulancias, policía, más policía, lo otro, vienen los de atestados, se juntan 4, 5 o 6 coches, yo que sé, allí, todos para auxiliarte, pero no, yo estoy bien y tal. Sin embargo, me acuerdo que cuando me puse allí, que por cierto pasó mi primo con el coche, paró, y si es Enrique y tal. Y me dijo, Enrique, ¿qué andas? Estaba sentado en el suelo, así, en loto, ¿no? Y no estaba meditando, estaba recogido, ¿no? En el sentido de decir, bueno, estoy bien, no ha pasado nada, y estaba respirando, agradeciendo en ese momento, pues eso, de que agradecimiento a la vida, ¿no? Que me daba como una oportunidad más de vivir, de estar allí, ¿no? Ni miraba al coche ni tal, sabiendo que la otra persona estaba bien. Y claro, los de la hazaña estaban a rígidos, ¿no? Estaban ahí extrañados. ¿Cómo mantienes así la calma?
Y les dije yo, debe ser por el yoga. Ah, haces yoga, no sé qué. Mi mujer también, enseguida se enrollaba, ¿no? Pero cuento esa experiencia que me viene ahora porque paré en ese momento. Y no me importaba nada lo de alrededor, me sentía bien, que luego, claro, un golpe te hace así y estás luego una semana dolorido, ¿no? Pero no había desgracias, me refiero, de nivel personal y tal, por lo que podía haber. Todo el resto me sobraba. Y bueno, pues el coche no es más que una máquina. Y es una historia de realidad, ¿no? De coger la realidad del momento, que puede No, servir, se me ha ocurrido. no, es un buen ejemplo, la verdad, para en situaciones extremas, ¿no? Recuperar la serenidad por lo que estás diciendo, ¿no? O sea, que lo lograste y se nota que ahí tienes un trabajo interior de años, ¿no? Sí, además fue espontáneo, o sea, no me puse, voy a meditar, no, pum, me senté y me quedé allí, no cerré los ojos ni siquiera, estaba simplemente tranquilo, me venía la gente, oye, no sé qué, oye, ¿qué tal? Oye, ¿cuál? No, estoy bien, no, hasta que alguien me dijo para ir a la furgoneta de esto a rellenar no sé qué, los papeles de la burocracia y eso. Fíjate, háblame de las emociones rápidamente, porque las emociones son energía y ya sabes que se ha tendido a clasificar, ¿no? Las emociones, estas son buenas, estas son malas, cuando todas son necesarias. Sí, se dice que las emociones son bueno, sabes que está el cerebro reptiliano, que es el central, el animal, el primario, ¿no? Luego está el cerebro límbico, en donde que ya están se desarrolló en los mamíferos, los humanos y en los mamíferos. Y luego, se dice que, bueno, luego se desarrolló el córtex, que es todo esto, ¿no? Los monos tienen así para atrás, les falta esta parte de la masa encefálica, ¿no? Y ahí parece que es el córtex, el neocórtex, que es donde elaboramos la inteligencia humana, la parte científica y la parte lógica, e incluso lo elaboramos todo. Se dice que entre el cerebro límbico, que es un poco el que recoge lo primario, lo elabora más emocionalmente, y el puente son las emociones. El puente con el neocórtex, ¿no? Entonces, claro, la manera de funcionar a nivel, quizá algún neurobiólogo diga, este está diciendo barbaridades. Yo lo he sentido así siempre, bueno, después de estudiarlo un poquito, pues claro, hay que estudiarlo, ¿no? Para eso está la ciencia. La ciencia es lo bueno que tiene, ¿no? Que te da información, que te ayuda a estructurar tu cerebro, tu sistema cognitivo, ¿no? Entonces, es el puente entre el miedo, por ejemplo, ¿no? El miedo es un tema que es prácticamente inherente al humano. Pero el miedo se entrena. Se entrena, me refiero, el no tener miedo, ¿no? Pero está ahí, lo entrenamos los humanos porque tenemos esa capacidad cognitiva como para entrenarlo, como para tener herramientas que lo puedas de alguna manera superar, ¿no? El reptiliano, el cerebro animal, los animales están continuamente vigilantes, tienen miedo de qué es lo que hay detrás de esa mata, que va a haber un depredador, y están alertas para cuando ese es lo más primario, ese miedo primario, ¿no? Eso viene de ahí, todos lo tenemos, porque está ahí, de cuando éramos animales primarios. Sin embargo, luego pasamos a las emociones. Las emociones es la sacudida del cuerpo, ¿eh? El cuerpo, se dice que el cuerpo es la antena emocional, ¿no? Y una pregunta, y una duda que siempre tengo yo. ¿Las emociones nacen a partir de la experiencia y de los pensamientos y de las creencias? ¿O no? ¿O no tiene nada que ver? No, sí, tiene que ver, pero las emociones nacen de todo. En todo momento hay emociones. Quiero decir que hay una cosa que a ti te puede provocar miedo y a mí no. ¿Por qué?
Ah, bueno, vale, pues a ti te ha activado una emoción básica como el miedo y a mí no, pero al siguiente momento a mí me va a activar la tristeza, ver a un niño pidiendo en la calle y igual a ti no, dice, joder, yo qué sé. ¿Y dónde está el origen de por qué te activa a ti y a mí no? Ah, ya, bueno, En el software mental. ¿O eh, no? Es una yo duda que creo, siempre tengo, ¿eh? ¿Dónde nacen las emociones? sí, no, el comportamiento emocional, ¿eh? Las emociones están ahí, el comportamiento emocional es otro Eso tema. es. Entonces, el comportamiento emocional es, sin ninguna duda, es de cuando somos niños. Es decir, estamos mirando a nuestro alrededor, a la macho, a la itacho y a la itona y a todo lo que se está moviendo y somos como esponjas y también absorbemos el comportamiento emocional. De tal manera que a mí me va a dar miedo determinadas cosas que le dan a mi madre o a mi padre, que lo hemos captado y queda ahí. Eso es Y tremendo, ¿eh? Porque va mucho más allá de lo que nos dicen. O sea, quiere decir que nosotros observando vamos captando mucha información, simplemente por ver cómo actúan otras personas y nos va llegando y va calando en nuestro inconsciente, ¿no? sí, sobre todo en situaciones de traumas, sobre todo. ¿No? Sobre todo las situaciones traumáticas nos hacen disparar emociones pues, muy fuertes, muy fuertes. Y temas como la obsesión y todas estas cosas, ¿no? Sí, y normalmente las emociones, normalmente no. O sea, muchas veces suelen ir asociadas a determinadas situaciones de vida, ¿no? Entonces, son las que disparan las emociones. Estamos hablando en todo momento de las difíciles, ¿eh? Emociones difíciles. No, no son buenas y malas, es una mala clasificación. ¿Eh? De todas se puede aprender, ¿eh? Eso te Sin iba a olvidar que decir, además que ¿cómo les damos utilidad a las emociones? Porque son energía. ¿Cómo aprendemos a sacarle partido a las emociones que al fin y al cabo las tenemos? ¿Para qué las sí, tenemos? Cuéntamelo tú. la emoción normalmente expresa inestabilidad, ¿eh? Expresa una inestabilidad. ¿Eh? Es decir, el humano que su tendencia, a ver, la naturaleza humana en principio es estable, es buena en el sentido de que tiene buena intención y es así la naturaleza humana, ¿no? O sea, de base. Entonces, las emociones son, digamos, lo que nos canalizan determinadas funciones, que también pueden ser buenas, ¿eh? Pero claro, buenas me refiero positivas, ¿no? Pero, perdona, la pregunta era... No, la utilidad que tienen las emociones, ¿no? Sí, O sea, si las tenemos es porque son energía y necesitamos esa energía en determinadas situaciones, me imagino, para enfrentarnos o saber vivir. Pero tú, ¿qué utilidad le das a las emociones? bueno, la utilidad dependiendo depende de la situación que sea, pero por ejemplo, en el mundo de las relaciones, que es fundamental en el humano, fundamental, yo creo que es un gran apoyo, ¿no? Un gran apoyo y canalizándolas de la manera adecuada, nos aportan mucho. ¿Eh? Eso es lo que quiero que me Porque no hay cuentes, que ¿no? olvidar, ¿Cómo canalizas, por ejemplo, la ira? La ira puede llevarte a la creatividad. Tienes que tener un trabajo la muy ira, consciente. la ira a mí me parece que lo que te lleva es mucho al momento presente. Es decir, cuando sientes ira, cuando sientes ese pico, estás muy presente. Entonces, si tú aprendes a observar la ira, tu propia ira, claro, puedes observar ese momento, ¿no? Y no degenerar. O sea, es muy presente el momento de la ira, muy presente. Creatividad a mí me parece más creativa la tristeza, Sí, ¿eh? porque la tristeza
que es otra primaria, ¿no? O sea, estar ahí, ¿no? Hablo de la tristeza, no de la depresión, que ya es el trauma, ¿no? La tristeza, tú deja que tu tristeza vaya fluyendo, ¿no? Y déjale fluir a la tristeza, déjale, aprende. Me siento triste y no sé por qué y tal. Tú déjale ahí, ¿no? No es importante por qué, sino que te sientas triste, ¿no? Y entonces tú dejas la tristeza ahí que llegue y toca fondo la tristeza. Suele tocar fondo. Y cuando toca fondo empiezas a subir para arriba, suelo decir yo, ¿no? Empiezas a subir hacia la luz. Y ese es un momento muy creativo, Bueno. porque necesitas abrir puertas para canalizar esa tristeza. Y es un momento muy creativo. ¿Y cómo canalizas el miedo? Porque el miedo frena. El miedo te impide avanzar. ¿Cómo aprovechas esa energía del miedo? Los estudiosos dicen que el miedo subyace en todas las emociones, ¿no? Es como una constante. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? El miedo, la gran cualidad del miedo es la alerta, ¿no? Es una alerta. Entonces, la alerta esa y la precaución, ¿no? Digamos que es constructivo. Tú puedes tener miedo a conducir, ¿no? Entonces vas a conducir mucho más tenso. Y con más cuidado. Con más cuidado. Más atención, sí. Pero la forma de tratar el miedo es otra vez, volvemos un poco como el tema de la sombra, ¿no? En el sentido de que con el miedo se puede dialogar. Hay que pillarlo. Tengo miedo, ¿no? Tengo miedo. Estamos en el coronavirus, acabamos de salir ahora del estado de alarma, según dice, ¿no? Hoy. Yo me acuerdo que cuando tengo que ir a la calle, tengo que ir a San Sebastián porque tengo que coger cosas, libros y no sé qué tal. Y bueno, pues voy a coger el coche y tal, voy a ir. Tenía un papel de trabajo y no sé qué. Y de repente me paré y dije, siento miedo. Y entonces dije, a ver qué hay aquí, ¿no? Y claro, empecé a sentir miedo por mi vida, por el contagio, por todo esto que nos han imbuido, que estamos dentro, ¿no? Empecé a sentir ahí una especie de miedo, ¿no? Y me empecé a preguntar a mí mismo, me empecé a hacer preguntas, ¿no? Bueno, miedo, ¿y qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas, no? ¿Necesitas que me quede aquí para poder coger estabilidad? ¿O podemos sí? ¿O podemos no sé qué? Etc. También me salió miedo por la autoridad. Y ese es otro canal. La autoridad, por la autoridad, dicen, no, joder, es que si sales te pegan un palo. No. La autoridad es algo que viene de atrás. Me refiero ahí, el mundo de los arquetipos, ¿no? En el sentido de que hay una autoridad que nos pesa en el colectivo ancestral, ¿no? Que en el momento que la autoridad hace así, pues toda la gente hace así, porque venimos de allí, de los arquetipos. Y te pesa en el sentido de que sientes ahí el miedo, de alguna manera, a la orden de la autoridad. Pero yo veo, el miedo a mí, por ejemplo, me conecta mucho, digamos, con nuestra, no sé cómo llamarle, ¿no? Si nuestra herida básica, ¿no? O sea, el hecho de que somos mortales y no queremos concienciarnos de que somos finitos, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí el miedo es cuando no puedo controlar una situación, se me va de las manos. O sea, yo no tengo el control de que no le pase nada a mis hijos, por ejemplo. Eso me conecta directamente con el miedo. Entonces, el miedo muchas veces sí está muy relacionado con la supervivencia, evidentemente, por eso tenemos el miedo, ¿no? Pero muchas veces las situaciones que se nos escapan de las manos nos producen miedo y nos frenan. Pero ¿cómo podemos aprovechar esa energía del miedo? Yo creo que
Es un miedo muy antiguo. Precisamente el miedo a no poder controlar. Total. Entonces, esto es así, ¿no? Digo, no puedo controlarlo, siento el miedo, sobre todo en cosas tan cercanas como lo que acabas de decir, ¿no? Pero, pues entonces tengo que trabajar el control. Me tengo que trabajar el control para poder equilibrar mi miedo, ¿no? Ahí, el miedo siempre va a estar, ¿eh? El miedo siempre va a estar, pero si te trabajas el control no vas a sentir el miedo. Pero el miedo está ahí desde el reptiliano, viene ahí, ¿no? Pero sí, te trabajas el control, te trabajas las emociones secundarias, ¿eh? El control, incluso la falta de control se puede considerar una emoción secundaria, ¿no? Como la incertidumbre, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, porque todos son así como nombres. Control, y en el momento que en el control tú empieces a trabajar el control que quieres tener sobre las situaciones, el control que quieres tener sobre la vida, y llegues a la conclusión de que no tienes ningún control de nada, y dices, ahí va, si no puedo controlar nada, se produce una expansión. Se produce la comprensión profunda de la condición humana. Enrique, tenemos que terminar ya, pero me gustaría cerrar con una pregunta que es muy amplia, igual te extiendes, ¿no? Pero después de trabajar todo lo que has trabajado, ¿no? Personalmente, ¿no? Darte cuenta de tus parámetros mentales, de tus programas, de cómo reaccionamos ante determinadas circunstancias según lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, me imagino que toda la información transgeneracional, de darnos cuenta de que la realidad no es más que una proyección de nuestra mente. Cuando vamos quitando todas esas capas que tenemos, ¿qué hay? Bueno, sí, queda el vacío, ¿no? Queda el vacío. A mí me da mucho vértigo perder unas cosas que mi mente o que yo interpreta como bienestar. Y me preocupa, en el fondo, esas cosas que puedo perder porque resulta que voy siendo consciente de que no me aportan realmente nada, ¿no? Ese miedo, en el fondo, es el miedo a que otras relaciones, mis relaciones con gente, puedan interpretar de que me estoy volviendo loco, por ejemplo, y perder ese afecto, y perder... está muy interactuado con el tema de las relaciones. Yo lo vivo así, yo lo vivo así. Pero ¿qué queda después? Pues queda vacío, pero un vacío muy equilibrado. Es que hay dos vacíos, yo creo que ahí se juntan dos vacíos. El vacío del personaje que ya no se sostiene y que sabemos que todas las metas de ese personaje te llevan a la insatisfacción sí o sí, tarde o temprano todas las metas del personaje te llevan al sufrimiento porque son insostenibles, pero luego está el otro vacío. Cuando todo desaparece, ¿ese otro vacío no está más cerca de la plenitud? Sí, claro que está. Claro que está. Entonces, en la plenitud, pues estás ahí, estás presente y bueno, y pueda que estés solo o sola, porque sí, porque al final estamos solos. Pero ya no te preocupa, estás pleno, estás ahí respirando tu propio ser, ¿no? Estás ahí, ¿no? Y bueno, pues el primer paso de todo esto, el primero que es fuertísimo, es superar la dualidad, ¿no? Este es el tema que podemos, que es lo que podemos trabajar de más cerca. Lo otro está bastante lejos, ¿eh? Lo otro está lejos, el llegar ahí a la plenitud, el llegar al vacío y estar ahí presente, ¿no? No sabemos, es el fondo del misterio de la vida, ¿no?
Pero la no dualidad sí está ahí. La no dualidad, sabes que estás entre el placer y el dolor en el cuerpo y estás entre lo agradable y lo desagradable en la mente, ¿no? Eso sí se puede trabajar. Y eso nos lleva a un bienestar muy, muy vivo, ¿no? En todos los aspectos de la vida, en el mundo relacional, en el mundo de la naturaleza, aprender, nos lleva a aprender, porque te das cuenta, si no discriminas lo agradable de lo desagradable, estás en todo momento aprendiendo, relajado. Y eso sí es digamos, un reto más cercano, ¿no? Enrique, tenemos que despedirnos. Es un placer hablar contigo, pero di una palabra para terminar. Trascendencia. Trascendencia. Me ha salido, ¿eh? Es muy serio, pero... Pues nos quedamos con esa palabra, trascendencia. Gracias, Enrique. Gracias a ti. Muchas gracias, África. Un placer.